Buenas tardes, me encanta ver caritas conocidas de alumnos, maestros, compañeros, primos. Me encanta verlos y me encanta ver que este interés crezca cada vez más a una población que incluso crece, ¿no? Tanto de alumnos, docentes y comunidad en general. Pues bueno, como ya comentaron mis compañeros, vamos a estar platicando el día de hoy en este webinar de un tema, de dos temas muy interesantes, tanto el TEA como el TDAH. Vamos a definir un poco qué son estos dos trastornos, cuáles son las características, algunas causas y desde el diagnóstico también, compartiendo algunas estrategias básicas, ya que pues este webinar está diseñado para dar una mirada un tanto superficial al tema, ya que abordar estrategias muy profundas sería como tema para otro webinar porque podemos extendernos muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe vamos a tratar de brindar esta información y también de resolver las dudas que ya nos llegaron. Bueno, como les mencioné, el tema del webinar es conociendo el TDAH y el TEA. Vamos a comenzar con el TEA. Las siglas de este trastorno significa trastorno del espectro autista. Y si ustedes se fijan, tengo la palabra espectro subrayada porque esta es la palabra clave dentro del trastorno. Es un trastorno de origen neurobiológico que hace referencia a un conjunto amplio. La palabra espectro es este abanico amplio en el cual las características se manifiestan de diferentes formas dependiendo de las personas. No vamos a encontrar a una persona que tenga este trastorno igualita a otra persona. Entonces, por eso se le denomina de esta forma, porque el abanico de manifestaciones es tan amplio de persona a persona. Y bueno, es también importante mencionar que este trastorno afecta el neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que este trastorno, esta condición, acompaña a la persona a lo largo de su desarrollo, a lo largo de su vida. Este trastorno, como lo vamos a ver a continuación, es de origen neurobiológico. Esto quiere decir que las causas vienen o el impacto va directamente a cómo se construye, cómo se va desarrollando el sistema neurológico de la persona. Vamos a mencionar algunas características que son las tres principales en las afectaciones del TEA. Afectan principalmente la comunicación y el lenguaje. Esto se refiere a la capacidad de toda persona para comunicar, para expresar. Esto no quiere decir que una persona con espectro no pueda hablar, no pueda expresarse, sino que muchas veces lo que sucede con las personas con TEA, con este trastorno, es que no encuentran esta forma sobre cómo comunicar. La segunda característica del fallo la tienen ellos en la socialización, es decir, en estas habilidades sociales, es decir, para entablar relaciones con sus compañeros, con sus pares, con sus iguales. Y bueno, estas características o estas habilidades de socialización muchas veces son complejas. Si nosotros pensamos en cómo establecemos comunicación o cómo establecemos socialización con otras personas, nos vamos a dar cuenta que dentro de nuestro propio contexto hay muchas reglas que son implícitas dentro de una socialización. Por ejemplo, si yo llego a algún lugar, me invitaron a alguna casa, por ejemplo, yo sé que al entrar tengo que decir buenos días. Yo sé que al despedirme tengo que decir gracias, con permiso, o sé que si voy a un museo tengo que seguir ciertas reglas. Sé que si estoy en clase también hay ciertas instrucciones que el docente me dice que tengo que seguir.
Entonces, algunas veces este proceso de socialización se hace complejo porque estas reglas de repente son implícitas, no son tan explícitas. Y lo que sucede con los niños con trastorno del espectro autista, que no pueden leer estas reglas sociales, estos convencionalismos sociales. Otra característica principal de chicos y chicas dentro del espectro son las estereotipias, estas conductas repetitivas que se pueden presentar. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, el aleteo constante en las manos, el cuerpo que se mece o dar pequeños brincos. Otras estereotipas también pueden ser la fijación en ciertos temas, por ejemplo, en aviones, en dinosaurios, en superhéroes. Entonces, ¿qué sucede con estos chicos? Que tienen un solo tema o dos temas de interés y esa es la fijación que tienen. Les es difícil cambiar estos temas de interés y cotidianamente suelen hablar mucho acerca de un mismo tema, ¿no? Por ejemplo, como les decía, lo de los dinosaurios, lo de los aviones, entre otros temas. Estas son las tres características principales. Sin embargo, podemos encontrar de un alumno, de un niño o niña, pues diferentes características. Vamos a pasar a hablar un poquito de las causas. Bueno, no hay hasta el momento una causa probable, comprobable y evidente del por qué sucede o por qué ocurre este trastorno. Podemos hablar de una etiología múltiple, ya que se habla en la literatura sobre factores genéticos, es decir, qué tanto es heredable este trastorno. Por ejemplo, hay estudios que se realizaron con gemelos en donde los dos tienen el trastorno. Hay estudios en donde el padre o la madre tienen el trastorno y también alguno o varios de los hijos. Esto no quiere decir que si hay en la familia alguien con ese trastorno, tenga que haber a fuerzas un hijo o familiar con el trastorno. También podemos hablar acerca de factores perinatales, aquellos que suceden al momento del nacimiento, como una hipoxia, por ejemplo. También se habla en la literatura de otros factores como sustancias químicas en los alimentos, pero pues vuelvo a repetir, nada de estas causas es aún 100% comprobable. No podemos, mediante una evaluación o un diagnóstico, determinar por qué un niño o una niña dentro del espectro lo tienen. ¿Okay? Por eso se habla de una etiología múltiple, porque es multifactorial. El diagnóstico. Ok. El diagnóstico, nosotros los que nos dedicamos a la psicología, la neuropsicología, los psiquiatras, neurólogos, paidopsiquiatras, neurólogos pediatras, utilizan un manual. Este manual se conoce como DSM-5, en donde están descritos puntualmente las características para poder diagnosticar este trastorno. Es muy importante conocer acerca del diagnóstico para no confundir entre el diagnóstico del espectro autista y otros diagnósticos del neurodesarrollo. A partir del año 2013, tenemos esta versión más actual del manual, en donde ya los trastornos del neurodesarrollo se agrupan en uno solo. Y este es conocido con el nombre de trastorno del espectro autista. Dentro de este grupo de trastornos se encuentra también el síndrome de Asperger. ¿Qué sucedía? Y que antes del 2013 muchos diagnósticos venían como síndrome de Asperger y otros niños venían con el diagnóstico de autismo. ¿Qué sucede? Que al modificarse este manual, al actualizarse, estos trastornos
pasan a formar parte de uno solo. Es decir, le ponemos un solo nombre y es con el que se conoce actualmente, trastorno del espectro autista. ¿Qué quiere decir? Que si estamos hablando de un chico que tiene el diagnóstico de Asperger, estaríamos hablando de un trastorno del espectro autista nivel 1, por ejemplo, aquel que requiere poco apoyo. Y ustedes van a observar que este diagnóstico se divide en 3 niveles. El nivel 1, que es el que requiere poco apoyo, estaríamos hablando de un nivel de afectación leve, que es el que corresponde o es el que es equivalente al síndrome de Asperger. El nivel 2 es el que requiere un apoyo sustancial, es decir, que necesita más estrategias para ser funcional dentro de un contexto, dentro de un ambiente. Y el nivel 3 es comparable con un nivel mayor de afectación, el más profundo lo podríamos decir, lo podríamos llamar de esa forma, el cual requiere un apoyo muy sustancial. Las estrategias, los apoyos y los ajustes ya tienen que ser de forma más sustancial para que este sujeto pueda ser funcional, independiente y autónomo. Y esto me lleva a pensar que nosotros actualmente tenemos un amplio conocimiento cada vez más a la mano, ya que actualmente vemos series, películas, diferentes tipos de programas de televisión en donde se habla acerca del trastorno, se habla acerca de los chicos que tienen TEA. Entonces, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver algún programa, de ver alguna serie en donde nos muestran a un tipo de persona dentro del espectro. Podríamos hablar acerca de la serie The Good Doctor, de la otra serie Atypical, en donde nos muestran personas altamente funcionales. Entonces, si nuestro concepto de trastorno del espectro autista es solo esta persona, pues estaríamos encasillando, ¿no? Cuando realmente, como lo menciona el propio nombre del trastorno, hay una amplia manifestación de este trastorno. Y esto nos lleva a hablar acerca de los mitos, porque bueno, no todas las personas que dentro del espectro son como nos las presentan estos programas de televisión. Y normalmente, si podemos escuchar en otro contexto la palabra autismo, también se nos vienen a la mente ciertas ideas o ciertas opiniones que hemos escuchado o que nos hemos formado dependiendo de nuestro conocimiento del trastorno. Acá pusimos 4 mitos que son de alguna manera los más comunes. Por ejemplo, el autismo es una enfermedad y se cura. No, el autismo no es una enfermedad y por lo tanto no tiene cura. El autismo es una condición de vida que afecta diferentes esferas de la funcionalidad de una persona. Hay estrategias, hay intervenciones, hay formas de apoyar a una persona a que a lo largo de su desarrollo sea más funcional y lo lleven a tener una vida más independiente, autónoma, que se pueda desenvolver en un trabajo, en una escuela, en estudios universitarios incluso. La segunda que podemos encontrar que es ocasionado por vacunas, y esto fue un mito muy sonado hace aproximadamente 10 años cuando, bueno, la historia va más o menos así, ¿no? Que un investigador realiza un estudio con pocas personas en donde este estudio menciona que a estas personas que fueron la población estudiada, debido a las vacunas, presentaron el trastorno del espectro autista. Esta investigación se publica en una revista científica, entonces esto causa mucha confusión en las personas que la leyeron, mucho conflicto. Entonces de ahí surge esta idea de la causa del trastorno. Sin embargo, cuando se dieron cuenta
de que esta investigación no era del todo válida porque no aportaba datos confiables. Entonces, retiran la investigación y se pide una disculpa. Sin embargo, pues ya muchas personas habían leído esta investigación y, bueno, si estamos hablando de que es un trastorno que los médicos no me pueden decir una causa o una razón que sea 100% evidente y creíble, lógicamente, si tú eres un padre de familia que busca respuestas, una maestra, un docente, quien también está interesado en buscar una causa, entonces esto puede también crear pues cierta creencia que al final de cuentas fue falsa, ¿no? Entonces, lo que sí sucedió es que muchos padres de familia dejaron de vacunar a sus hijos por esta creencia falsa. Entonces, pues, lógicamente tuvo sus consecuencias. Los niños que no fueron vacunados fueron más propensos a tener distintos tipos de enfermedades. Otra que también podemos mencionar es que las personas con autismo no experimentan emociones, afecto o no quieren y prefieren mantenerse aislados. Esto es totalmente errado y para ejemplificar un poquito mejor esta idea del mito, yo siempre comento y tengo al mejor ejemplo que pude experimentar en carne propia cuando uno de mis alumnos con trastorno del espectro autista, que sí es cierto, tienen problemas para socializar, tienen problemas para comunicar, pero de sorpresa, un día cuando se tuvo que despedir de mí, porque ya no iba a trabajar con él, y llegó y me dijo, maestra, te amo, te quiero mucho. Y bueno, es un alumno que hasta la fecha yo sigo en contacto con él, me llama, le llamo, me invita a diversos eventos que él tenga y yo acudo. Entonces, si esta no es una demostración de afecto, digo, no sé qué es, ¿no? Entonces, este es un mito totalmente errado. Lo que sí sucede es que estos fallos en la comunicación y en el saber cómo socializar, lo que afecta es el cómo expreso esto que siento, cómo le digo a una persona que la quiero, cómo demuestro que la extraño, cómo demuestro mi afecto hacia las personas. Y el último mito que podríamos mencionar es que los niños con autismo son agresivos. Bueno, existe cierto nivel de ira o de enojo que los propios niños o niñas con autismo no pueden controlar. Hay niños un poco más intensos en sus emociones que otros, o niños que por este déficit en la comunicación tienden a presentar conductas disruptivas un tanto agresivas, ya sea en contra de ellos mismos o en contra de una persona, pero esto no significa que sean agresivos per se, sino que a lo mejor con esta conducta algo nos quieren dar a entender. Por ejemplo, yo tenía otro alumno que ante cambios drásticos en su rutina, por ejemplo, si a él nada más le gustaba desayunar, salchichas, tacos y panuchos y empanadas. Y si al momento del desayuno le cambiábamos alguno de estos tres platillos, entonces se presentaba esta conducta que podemos llamar agresiva. Se mordía, se tiraba al suelo, daba pataletas, gritaba, pero esa conducta nos quiere decir algo. Los niños manifiestan emociones o manifiestan desagrado o agrado con la conducta. Entonces, existen estrategias, existen formas de cómo reeducar esa conducta y cómo cambiarla y sustituirla por conductas que sean
igual de funcionales, igual que una pataleta, igual de funcional que esto, pero que sean amigables con el niño, ¿no? Y bueno, podemos mencionar muchísimos otros mitos, pero creo que los más frecuentes son estos, los que más escuchamos y los que pues sonaron en algún momento. Vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a pasar al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que estos dos trastornos son como primitos, se parecen mucho en cuanto a sus características, en cuanto a sus causas y en cuanto a su concepto. Y vamos a hablar ahorita un poquito de esto. El déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo. Si recordamos al TEA, me decía también que es un trastorno del neurodesarrollo, afecta, por lo tanto, el sano desarrollo de un niño y afecta principalmente 3 áreas, como su nombre mismo lo dice: la atención, la actividad y la impulsividad. ¿Cuáles son esas 3 características y por qué las podemos definir de esta forma? Los chicos y chicas con TDAH, como más se le conoce, tienen estos fallos en la atención, pero ustedes pueden pensar, es que a lo mejor no va a prestar atención a nada o no puede ni siquiera prestar atención a la clase o al hacer su tarea o a leer. Y no, es todo lo contrario. Los niños con este trastorno pueden prestar atención, incluso pueden prestar atención a muchos estímulos a la vez. Por ejemplo, pensemos en un niño que está en el salón de clases y alrededor de él hay otros 30 compañeros y afuera pasa el personal de limpieza o incluso puede haber un pájaro o puede haber otros niños corriendo, la maestra también está explicando. Entonces, ¿qué sucede con la atención? Que las personas con déficit de atención prestan atención a todos estos estímulos, pero no saben cuándo parar. No saben en qué momento tienen que bloquear todos estos estímulos y prestar atención a lo que en ese momento estaban haciendo. Si era la explicación de la maestra de matemáticas que estaba realizando división, el chico con déficit de atención está prestando su atención a todos estos estímulos y le cuesta trabajo regresar a centrar su atención a eso que es lo importante, a lo que en ese momento tiene que prestar atención. Entonces, a lo mejor han escuchado que si hay por acá mamitas, por ejemplo, me van a decir, es que mi hijo con déficit de atención puede pasarse horas en los videojuegos, pero ahí, bien que está prestando atención a los videojuegos. Sí, pero porque todas aquellas actividades que le sean positivamente recompensantes, eso es lo que crea un estímulo positivo para el niño. Entonces, en un videojuego, por ejemplo, hay muchos estímulos. Hay los visuales, los auditivos. Además, hay esta idea de irnos superando, de ir ganando, ir pasando mundos, ir llegando a otros niveles. Entonces, esto es muy reconfortante para muchos chicos, no solamente los de déficit de atención. Pero el problema está en aquellas tareas que no son tan estimulantes para ellos y que tienen que sostener la atención el tiempo que les pueda llevar iniciar y finalizar la tarea. Otra de las características es la hiperactividad, es decir, esta inquietud motora que pueden tener los niños. Y muchos pueden decir, es que mi hijo parece que tuviera un motorcito integrado y no se apaga y no se apaga y constantemente está en actividad y necesita estar corriendo, saltando, jugando, hace una actividad, pasa a otra, no la termina y salta a otra. Entonces, la hiperactividad se puede presentar en distintos ámbitos, en distintos contextos. Y por último, tenemos la impulsividad,
que es esta dificultad para inhibir impulsos. Es, por ejemplo, un niño que la maestra está explicando, lanza una pregunta y la maestra no ha terminado la pregunta y el niño ya contestó. O es aquel niño o niña que, por ejemplo, le cuesta esperar su turno. Entonces, si está haciendo fila para pegarle a la piñata, por ejemplo, él ya quiere llegar, ya quiere que sea su turno, entonces se ve desesperado, incluso puede saltarse a la fila para pasar hasta el frente y pegarle a la piñata. Entonces, es esta dificultad para hacer un stop, detenerme y pensar en la acción antes de llevarla a cabo. Esa es la impulsividad, el no poder pensar en la consecuencia y actuar directamente. Otras características que podemos observar es la dificultad para seguir instrucciones. Por ejemplo, si yo le digo a una persona con déficit de atención, mira, Pedrito, en esta actividad vas a abrir el libro en la página 59, vas a leer la lectura. Luego de lo que entendiste vas a hacer un resumen y por último vas a cerrar el libro y guardar todos tus materiales. Ya tenemos 4 instrucciones. Entonces, un niño, un alumno dentro del déficit de atención, a lo mejor va a ser la primera instrucción, pero ya las que siguen, ya no, se pierde, no puede. Otra de las características es esta dificultad para iniciar las tareas, para finalizar las tareas a un ritmo comparado con niños de su edad, con sus pares. Otra característica que podemos observar es aquel niño o niña que se levanta constantemente de su lugar, que por ejemplo, si estamos sentados a la hora del almuerzo, él se tiene que levantar varias veces con distintos pretextos, ya sea a servirse más jugo, a lavarse las manos, a buscar algo que se le olvidó. Es esta inquietud motora que les impide quedarse en un lugar y permanecer ahí por un largo periodo de tiempo. Constantemente podemos observar en el salón de clases alumnos que olvidan objetos, que pierden lápices, plumas, o si estamos hablando de jóvenes, podemos observar jóvenes que olvidan eventos, que se olvidan de cumpleaños, se olvidan de llevar algún material que necesitan para la universidad, se olvidan del examen que tienen que presentar y en general hay olvido de información, pero no es un fallo en la memoria, es un fallo en la atención. Las causas, sucede algo muy parecido al trastorno del espectro autista. Es una etiología múltiple en la que también podemos hablar sobre factores genéticos. El TDAH es un trastorno altamente hereditario. Esto quiere decir que si hay algún padre, madre o padre con el trastorno, es muy probable que alguno de los hijos pueda heredar el trastorno, ya sea con predominancia en la atención o en la hiperactividad o en la impulsividad. También podemos hablar acerca de factores perinatales al momento del parto, al momento del nacimiento y otros causas. Sin embargo, sucede lo mismo o algo similar con el TEA. No hay una causa 100% probada. Y pues con el diagnóstico sucede algo muy similar con el del TEA. Los médicos, los especialistas, utilizan este mismo manual para diagnosticar a una persona tanto con TEA como con TDAH. Y a lo mejor, ahorita van a surgir muchas dudas y a lo mejor muchos van a decir, pues es que creo que yo tengo el trastorno porque soy muy inatento o porque estoy en clases y estoy pensando en otra cosa. O creo que tengo el trastorno porque soy muy impulsivo y no me puedo parar en algunas ocasiones, digo algo y interrumpo y ya no sé cómo. Entonces, la diferencia básica entre
personas que pueden ser inatentas en cierto grado y personas dentro del trastorno es este grado de funcionalidad y qué tan repetitivas o constantes sean estas conductas. Por ejemplo, si yo en el día tuve un problema en mi trabajo y estoy constantemente pensando en cómo resolver el problema, o me peleé con mi mamá, o perdí dinero y estoy preocupada por esta situación, y en mi cabeza hay pensamientos constantes de qué voy a hacer, cómo lo voy a resolver, será que esto, será que lo otro. Entonces, lógicamente, mi atención no está en a lo mejor lo que tengo que hacer al momento, sino estoy pensando en esta situación que me aqueja. Lógicamente, voy a tener en este instante un déficit de atención, pues, significativo. Pero si a la semana que viene pude resolver el problema, ya me va mejor, entonces puedo seguir con la vida cotidiana, no tengo el trastorno. Únicamente tuve un evento que me ocasionó que por estos días yo esté inatenta o yo olvide cosas importantes, ¿no? Pero eso no quiere decir que se tenga el trastorno por déficit de atención. Es decir, que estos fallos en la atención, en la hiperactividad y en la impulsividad se tienen que dar en un grado que impida la funcionalidad de una persona en diferentes ambientes o contextos en los que se desenvuelva, como en la escuela, en la familia, si tiene un deporte, en el deporte, o si es una persona que ya está laborando, o sea, es una persona adulta y que tiene un trabajo, entonces también afecta en ciertas áreas de su trabajo. Llega tarde, no puede cumplir con todas las indicaciones, olvida alguna de ellas, es decir, que repercuta directamente en distintas áreas de las que se desenvuelve. ¿Qué características comparten? Algo súper importante. Comparten estas características o estas habilidades que conocemos con el nombre de funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son un conjunto de habilidades que nos hacen organizarnos y que nos hacen funcionales al momento de estudiar, al momento de planear un evento, y que nos hacen, si estamos en la escuela, por ejemplo, poder estudiar de la mejor manera, tener estrategias incluso para poder desenvolvernos. Estas funciones ejecutivas están ubicadas en nuestro cerebro o en la parte del cerebro prefrontal, que es esta parte. Estas funciones ejecutivas son las que guían y son las que estructuran a muchas otras funciones que gracias a ellas, a las funciones ejecutivas, tienen esta funcionalidad en las personas. ¿Qué pasa con las personas con TEA y con TDAH? Al tener estos fallos en las funciones ejecutivas, que puede ser en la memoria, en la planeación, en la organización, en la inhibición, entonces tienen fallos para organizar tareas, para organizar su día a día, para organizar cuestiones cotidianas, para recuperar la información que ya tienen y utilizarla en un contexto de tarea, de aula, de empleo, de desenvolvimiento social, etc. Y vamos a pasar a la última parte, que son algunas estrategias que podemos mencionar de manera general. Después vamos a hablar acerca de las estrategias un poco más específicas, que son las que mencionaron en la parte educativa. Comenzando con esta idea de que todos somos diversos, de que la diversidad está en nosotros mismos, en mi familia, con mi vecino, con la persona con la que trabajo. Si voy al súper, me encuentro con personas que son diferentes a mí. Si voy, por ejemplo, a la iglesia, me voy a encontrar con personas diferentes a mí. Entonces, esta diversidad está en todos lados.
tengamos o no tengamos un trastorno. Y acá sí tengo una anécdota. Estábamos en la barbería, mi esposo y yo, y nos encontramos a un adulto que muy probablemente tenga el trastorno del espectro. Y estaba mencionando dentro de su plática con un vocabulario con quejas, altisonante, le reclamaba al barbero sobre unas cosas, etcétera. Entonces nos pareció como extraño. Pero si tú te vas con la idea de que es una persona grosera, que no tiene educación, qué le pasa, por qué hace eso, por qué se comporta, y tú miras desde una perspectiva de señalarlo, de juzgar, entonces te estás olvidando de que existe la diversidad. Entonces en ese momento, no pasó a más, pero me hice para mí este análisis, ¿no? De cómo muchas veces tanto el TEA como el TDAH pueden ser trastornos invisibles, porque no hay una afectación física evidente. Quienes no la conozcan, quienes no conozcan sus características, podemos pensar muchas cosas de esa persona e irnos con esta idea errónea que nos puede ocasionar esta otra mirada, tener esta otra perspectiva. Entonces, bueno, tenemos que recordar que todos somos diversidad y con esto va de la mano la siguiente estrategia, que es la empatía y es el respeto. La empatía, bueno, nos va a favorecer el ponernos en el lugar de esa persona y tratar de pensar qué está sucediendo en este momento. Cuando vemos, por ejemplo, a un niño y su mamá en el súper y el niño a lo mejor está haciendo una rabieta, se tira al suelo, está haciendo mucho ruido, está pataleando, podemos pensar muchas cosas. Incluso podemos pensar, ay, esta mamá, qué maleduca a su hijo, ¿qué le pasa? O esta mamá, qué consentidora. O al contrario, ¿no? Esta mamá, ¿por qué deja a su hijo que llore? Pero bueno, detrás de toda esa conducta y detrás de lo que está sucediendo, nosotros no sabemos si es una estrategia el dejarlo que se tira al suelo y luego tratar de que se calme. Nosotros no sabemos si es parte de una estrategia, de un apoyo, o no sabemos cuántas veces ese niño ya hizo esa rabieta y la mamá ya aplicó las estrategias que tenía que aplicar. Entonces, bueno, antes de pensar en muchas cosas negativas, tratemos de pensar con empatía, tratemos de pensar con respeto, en que nosotros no convivimos con la persona y no sabemos qué esté pasando. Otra estrategia muy importante es que las personas con autismo, sobre todo, son personas muy visuales. Les estructura y los organiza mucho mejor cuando ellos se guían de las imágenes, de los apoyos visuales. Entonces, aquellos niños, sobre todo, que tienen un vocabulario limitado, en que su comunicación es limitada, puede funcionar muy bien todo lo que tenga que ver con apoyos visuales. Es decir, que esta explicación oral que podamos darle también esté acompañada de alguna imagen o de algún estímulo visual. Otra estrategia también muy importante es que fijemos la atención en las habilidades más que en las dificultades que tenga la persona. Por ejemplo, los chicos con TEA tienen esta gran capacidad para especializarse en un tema y conocer más allá de lo que conoce cualquier persona acerca de este tema, por ejemplo, de los dinosaurios. Entonces, este interés peculiar los lleva a leer muchos libros, a investigar. ¿Y de qué manera esta habilidad que tienen podría tornarse
una oportunidad para ver esta capacidad y enfocarla a algo que sea de apoyo a la sociedad o a la comunidad. Y otras estrategias que también podemos mencionar para ellos es que funciona muy bien la anticipación, tanto para chicos con TEA como con TDAH, conocer antes el contexto o lo que va a suceder al día siguiente, la rutina, o si es una visita al cine, al museo, o algo que vaya a cambiar, si yo le permito tener conocimiento de esto de manera anticipada, esto es algo que prepara a los chicos con TEA y con TDAH para lo que va a suceder y no que les caiga de sorpresa aquello para lo que no están preparados. Entonces, la anticipación la podemos emplear en diferentes contextos. En el escolar, por ejemplo, si estamos hablando de cambios en los contenidos, en los temas, en las actividades, que ellos puedan conocer con esta anticipación de qué se va a tratar este tema, de qué se va a tratar este contenido, qué es lo que va a suceder al día siguiente. Esto los va a preparar y va a permitir que se desenvuelvan muchísimo mejor al momento de las clases. Específicamente para los chicos con TEA, evitar el doble sentido, evitar las metáforas, evitar el sarcasmo, estos fallos que ellos tienen en la comunicación tanto expresiva como receptiva de comprensión, hace que este sentido literal en el que pueden tomar las cosas no les permita comprender tanto este lenguaje figurativo que muchas veces nosotros usamos. Ponía el ejemplo yo de un chico que teníamos nosotros como alumno, en que estaba en primaria y estaba viendo el lenguaje figurado. Entonces el maestro daba ejemplos como, por ejemplo, entonces el corazón saltaba de alegría. Entonces este alumno me decía, es que es imposible, el corazón no puede saltar, el corazón es un músculo y está aquí, y me decía toda la descripción científica de qué es el corazón, pero le es complicado comprender que esto no se debe tomar de forma literal, sino que es un lenguaje figurativo, ¿no? Simbólico. Entonces, en la medida de lo posible, explicarles qué significa este lenguaje figurativo, qué significa la metáfora, el sarcasmo, para que puedan comprender. Ok. Pues muchas gracias por la atención a esta plática. La información hasta el momento presentada, pues es como de alguna manera una mirada muy superficial a estos dos trastornos, a las características, a los conceptos, a las estrategias, y lo que se presentó aquí pues pretende dar un poquito de luz ante tantas interrogantes que existen todavía en cuanto a estos dos trastornos, y también considerar que no son las únicas condiciones que nuestros alumnos pueden presentar al momento de estar en nuestra aula. Pensar en que la diversidad son todos y cada uno de ellos de los alumnos que tengo en el aula, o de las personas que conviven conmigo, o de las personas con las que me relaciono, o entre mis familiares, ¿no? Y para continuar, tengo acá algunas preguntas que ustedes realizaron al momento de la inscripción, que me gustaría leer algunas muy interesantes. Primera, dice, ¿cómo se puede diferenciar un autista de un Asperger? Bueno, esta pregunta de alguna manera pudimos contestarla al momento de la descripción. Ya dijimos que el nombre o el concepto de Asperger ahora es lo que conocemos como trastorno del espectro autista. Es equivalente,
más o menos a lo que podríamos llamar trastorno del espectro autista nivel 1, que es el más leve. Entonces, no es que sean diferentes, sino que ahora el nombre con el que se conoce al Asperger es TEA, es el mismo. Ok, dice otra por acá. ¿El TDAH se hereda? Ya dijimos que sí tiene un factor genético y hereditario importante y que es muy probable que si hay un padre con TDAH se herede. ¿Existe algún tratamiento para el TDAH y el TEA? Sí, existen diversos tratamientos, diversas formas de intervenir, diversas estrategias que se pueden aplicar y depende también mucho de las características de cada uno de los chicos y chicas con el trastorno. Recordemos que yo mencionaba que no hay dos iguales, no hay dos TEAs o TDAHs igualitos, entonces cada persona tiene que llevar un tratamiento y una estrategia individual, adecuado a las características que está presentando. Dice otra por acá. ¿Qué tan severas pueden llegar a ser las conductas de una persona con TEA? Si ustedes recuerdan, hablábamos de que los TEA se pueden dividir en 3 niveles, nivel 1, 2 y 3. El más severo es el nivel 3, en donde estas conductas pueden llegar a ser tan severas que implican la dificultad para comunicarse, dificultad para emplear el lenguaje expresivo de manera eficaz, que estas conductas estereotipadas o repetitivas afectan la manera funcional en la que la persona se desenvuelve, llegan a ser tan severas que necesitan a un cuidador o a una persona que supervise las actividades que realizan. Pero con un tratamiento adecuado, con la estimulación y con la intervención adecuada, todas estas conductas pueden mejorar y la vida de una persona en el trastorno puede ser más funcional. Ok. Dice otra por acá. ¿Quién puede diagnosticar este tipo de trastornos? Ok, muy buena pregunta. Puede diagnosticar, estaríamos hablando de un especialista en neurología, un neurólogo pediatra, un psiquiatra, un paidopsiquiatra, un neuropsicólogo y son las personas que pueden diagnosticar. Sin embargo, no quiere decir que nosotros no podamos valorar la conducta que está presentando el niño o la niña. Es decir, siempre hay foquitos rojos que tenemos que prestar atención si es un alumno, si es mi hijo, si es algún familiar o alguna persona cercana a mí. Entonces, ante estas conductas que son una alarma o un foquito rojo, entonces aprender a observarlas y aprender a distinguir cuándo se trata de una conducta que afecta la funcionalidad de la persona y cuándo se trata de una conducta que nada más es momentánea, que solamente está ocurriendo porque hubo un evento que desencadenó esta conducta. Entonces hay una diferencia muy grande, como les mencionaba en el TDAH. Puede ser que la conducta sea momentánea, se presente en algunas ocasiones, pero de repente ya no. Entonces ya no son signos de alarma. Pero si esta conducta se está presentando en diferentes contextos y mi hijo, mi alumno, estoy viendo que la funcionalidad en su vida diaria se ve disminuida, entonces sí, son signos de alerta
y puedo acudir a cualquiera de estos especialistas que yo ya mencioné. Ok. Por aquí hay otras preguntas también. ¿Cómo puedo detectar TDAH en un niño de 1 año y medio? ¿Es posible? Porque no habla, no razona, no contesta, no sigue instrucciones, hace muchas rabietas. Bueno, esta pregunta yo creo que la hizo una mamita, entonces yo le contestaría que hay que tomar en cuenta la edad. Me estás comentando que es de 1 año y medio. Al año y medio es esperado dentro de el desarrollo de un niño que se presenten rabietas, que se presente falta de lenguaje, que se presente falta de concentración. Es lo esperado porque está muy chiquito, tiene 1 año y medio todavía. Entonces, hay pautas de desarrollo que tenemos que ir observando dependiendo de las edades de los niños. Sin embargo, si conforme la edad va avanzando y continúas observando que no se presenta lenguaje, que estas rabietas continúan, que a pesar de estrategias que tú puedas utilizar en casa, como los límites, establecerle límites claros, y aún así tú te fijas que no hay mejoría, entonces vuelven estos foquitos rojos, ¿no? Si ya tiene el niño 2 años y nada de esto ha mejorado, entonces, bueno, podríamos estar hablando de que podría ser, pero 1 año y medio es muy chiquito todavía. Otra pregunta, ¿quiénes son más propensos a padecer TDAH y TEA? ¿Los niños o las niñas? Muy buena pregunta. En los 2 trastornos, tanto en el déficit de atención como en el espectro autista, la prevalencia es mayor en niños. Es decir, hay mayor probabilidad de que se presente en niños que en niñas. Sin embargo, cuando el TEA se presenta en niñas, suele venir con un nivel de afectación profundo o con un nivel de afectación de nivel 3, generalmente. No quiere decir que sean todos los casos. Yo tengo alumnas con TEA que no son nivel 3, que están en secundaria y que son maravillosas. Pero generalmente cuando se presenta en mujeres, sí suele ser más severo. Y en el TDAH sucede algo similar. Es más propenso a presentarse en varones, en niños, y las niñas generalmente tienen alta prevalencia en solo presentar inatención, sin la impulsividad y sin la hiperactividad. Normalmente cuando vienen en mujeres se presenta solamente el déficit de atención. Por esto es que es difícil detectar a las niñas con este trastorno, porque es una niña tranquila, es una niña que no causa problemas, que si la tenemos en el aula va a permanecer sentada, va a permanecer tranquila, no va a ocasionar dificultades en la clase, pero no quiere decir que esté prestando atención, no quiere decir que esté aprovechando el momento educativo, sino quiere decir que su atención está por otro lado, su mente ya voló, pero pasa desapercibida porque no es un niño que esté ocasionando problemas. Y bueno, creo que damos paso, Luisito, a las preguntas de las personas que están acá. Pues bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, si quiera hacerle llegar esta pregunta a la maestra, puede abrir su micrófono. Bueno, aquí en el chat nos comparte la alumna Erika Arceo. Dice, en cuanto a terminología, he visto que hay un poco más de controversia en si debemos referirnos a ellos como personas con autismo o autistas. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Sí, la terminología
así como la podríamos comparar con nuestro nombre. Por ejemplo, yo me llamo Itzel Flores Coral. Lo mismo sucede con el trastorno del espectro autista. Tiene nombre y tiene apellido. Lo correcto es llamarlo tal cual, con nombre y con apellido. Trastorno del espectro autista. O sea, persona con trastorno del espectro autista. Eso es lo correcto. Solamente que a veces abreviamos como la plática cotidiana, abreviamos y podemos decir autistas, podemos decir personas en el trastorno o personas con esta condición, pero bueno, lo correcto es nombrarlo completo tal cual. Igual aquí nos preguntan que si es favorable que jueguen videojuegos. El videojuego de por sí solo no es malo. Se ha satanizado mucho porque evidentemente, como ya mencioné anteriormente, es una actividad que está llena de estímulos, que te bombardea de estímulos visuales, auditivos, y que si eres propenso a tener alguna pasatiempo o alguna actividad con la que te enganches, entonces hay que limitar este tipo de actividades. Por supuesto que estamos hablando de videojuegos que no sean agresivos o que no propicien la violencia, porque dentro de la gama amplia de los videojuegos podemos encontrarnos de todo tipo. Entonces, bueno, acá creo que también cabría preguntarnos, un juego en donde se usan armas, hay violencia, hay imágenes explícitas de violencia, ¿será ideal para un niño o una niña de 5, 6, 7, 12, 13 años? Yo creo que no. Y sobre todo, también tomar en cuenta y fijarnos cuántas horas son las que pasa mi hijo sentado en un videojuego. ¿Cuántas son las horas? 2, 3, 4, 5. O a veces me duermo, no lo veo y él permanece toda la madrugada mirando videojuegos. Como todo lo que hacemos en exceso, no será bueno para nada. Entonces, ni uno, ni el grado 1, ni el grado al otro extremo, ¿no? Todo tiene que tener, pues, un balance, un equilibrio y limitar, sobre todo, aquel tiempo que podemos pasar realmente con los videojuegos, porque sobre todo para los adolescentes es una actividad que engancha muy fácilmente, porque además están compartiendo con sus compañeros y hay esta idea de que te vas a ganar tantas figuritas, te vas a ganar más vidas, entonces compras vidas y es un constante ganar, ganar o estar intentando conseguir el otro nivel, el siguiente nivel. Y si además tus compañeros también lo están jugando, entonces resulta cada vez más estimulante, ¿no? Ok. Igual nos preguntan, ¿cuál es la edad que se nos recomienda para realizar un diagnóstico al niño o niña? Ok, no hay una edad precisa, no hay una edad exacta, pero lo que bien es cierto es que realizar un diagnóstico temprano nos ayuda a tener una intervención y una estimulación temprana y eso da a largo plazo un buen pronóstico de mejoría en cualquier niño y en cualquier niña. Pero si hablamos, por ejemplo, en números o en cantidades, si tú estás observando que hay una conducta que se sale de lo cotidiano, se sale de lo que está esperado para su edad, entonces no hay que esperar a la edad que dice el manual, a la edad que yo digo o a la edad que dice mi tía, mi suegra. No hay que minimizar las señales de alarma. Si tú estás observando o te dice la maestra, es que su hijo está constantemente parándose, constantemente va con un compañero, platica con el otro, hace esto, no me copia la tarea, no se le olvidó traer sus estampitas o se le olvidó el mapa. Entonces, son señales, son signos de alerta. O si tu hijo ya debió de por ejemplo, hablar,
Y si tú observas que los demás niños de su edad ya están hablando y tu hijo no, entonces, bueno, comienza toda ahí a preguntarse, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿Estará mi hijo con alguna señal de alerta o será parte de su desarrollo? Entonces, bueno, alrededor de estas características gira en torno a que cada niño también es diferente y que las edades en las que se van desarrollando también son diferentes. No todos los niños comienzan a caminar a una edad, no todos los niños comienzan a hablar a una edad. Cada niño también va como a un ritmo particular. Muy bien. Igual nos preguntan, ¿hasta qué nivel de educación podrían llegar las personas con estos trastornos? No hay límites. Definitivamente no hay límites. Yo te puedo hablar de mi experiencia. He estado en primaria, he estado en secundaria, conozco a uno de universidad, entonces, incluso conozco a una persona con TDA, con maestría. Entonces, no hay una barrera, no hay un límite. Depende mucho de las características de las personas, por supuesto. Si estamos hablando de un nivel profundo de autismo, por ejemplo, pues lógicamente va a ser complicado esta parte. Pero no hay límites, ¿no? Ok, muy bien. Igual nos preguntan, ¿qué podríamos hacer si los niños empiezan a rechazar a los niños o niñas que tengan TDA o TDAH? Ok. Trabajar mucho en el aula con temas de diversidad, con temas de la empatía, con temas de convivencia y evitar también mirar como dentro de nosotros también, si yo como docente estoy haciendo algo para propiciar esta conducta de rechazo entre los compañeritos o si a lo mejor puedo hacer algo más por propiciar esta convivencia. Sirven mucho los juegos porque el juego es la manera natural en la que los niños se desenvuelven, en la que los niños conviven, comparten. Entonces, todo aquello que signifique juego, todo aquello dentro del aula que puedas realizar en forma de dinámica, de juego, que se tengan que integrar, que tengan que compartir, que tengan que resaltar cualidades, habilidades, todo esto va a funcionar en el grado en el que sea constante. Por ejemplo, si realizas nada más un taller de convivencia, pero la siguiente semana ya no hay convivencia y siguen estas conductas, entonces vuelves a poner una dinámica, ¿no? El chiste también está en qué tan constante haces que los muchachos o que los niños se integren y convivan. Ok, y bueno, vamos a responder una última. ¿Son positivas las actividades extraescolares, perdón? ¿Son positivas las actividades extraescolares? Sí, por supuesto, por supuesto. Muy, muy recomendables para niños con TEA. Pueden ser recomendables todas aquellas actividades que tengan que realizarse en equipo, en la que tenga que poner a prueba las habilidades sociales, por supuesto, tomando en cuenta los intereses, porque nada a lo que tú le obligues va a funcionar. Y para los niños o niñas con TDAH, todas estas actividades que puedan apoyar a la atención son muy buenas. El ajedrez, la pintura, el dibujo, en general las artes, tocar un instrumento, todas estas actividades apoyan o aportan a que el muchacho o el alumno esté fijando la atención, entonces esto va a repercutir también directamente en un desempeño escolar mucho mejor. Ok, muy bien. Bueno, pues faltaron algunas preguntas por responder, pero creo que este tema da para una segunda parte.
Muchas gracias por asistir a este webinar. Gracias.